Soy el doctor Saúl Manuel Albor Guzmán de la Universidad de Guanajuato. Estoy adscrito al Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos y vamos a tratar de abordar dos temas, que es el de la medicina tradicional en México como parte de una cultura de un pueblo y también la medicina tradicional como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La medicina tradicional en México. Cada cultura a lo largo de su historia ha identificado formas de responder a los problemas fundamentales como la vida, la muerte, la salud o la enfermedad. Es por ello que el cuidado de la salud ha sido parte fundamental en la organización de las sociedades. Estas han transitado por diversas formas de atender los padecimientos acorde a las creencias, las ideologías y los avances tecnológicos de cada época. Así, las distintas poblaciones humanas, a través del tiempo y de un largo proceso de aprendizaje, han sabido apropiarse de la riqueza natural para su beneficio, siendo el uso medicinal uno de los más relevantes en el aprovechamiento de la diversidad de la flora y fauna existente en el país, en México. A través del tiempo, el uso medicinal de la flora y de la fauna ha sido estudiado y registrado en todo el territorio mexicano. En particular, las culturas étnicas que prevalecen en nuestro país siguen empleando la riqueza biológica que les ofrecen los ecosistemas en los que viven para la búsqueda del equilibrio o salud. Por eso, la medicina tradicional es un fenómeno de la cultura nacional, y no solamente de la cultura nacional, sino de otras culturas en Latinoamérica, en Asia, en África, y que tiene sus propias características. En todo el mundo, millones de seres humanos recurren a la medicina tradicional, fundamentalmente porque es el pilar principal para contar con la atención a la salud o para complementarla. También se le denomina medicina alternativa o medicina complementaria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional tiene una larga historia y constituye la suma de conocimientos, capacidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas, mentales, y lo hacen a través de una cosmovisión. En México, las expresiones empleadas para designar la medicina tradicional son abundantes. Por ejemplo, se usan términos tales como la medicina tradicional indígena, la medicina popular, la medicina paralela, la medicina indígena, medicina natural, medicina herbolaria o etnomedicina, para referirse a ella, entre otros. La medicina tradicional mexicana, por tanto, es un mosaico de piezas que proceden de culturas diversas que han determinado históricamente el desarrollo de nuestra cultura, de la cultura nacional. En sus aspectos médicos, esas culturas o parte de ellas forman un rompecabezas con elementos muchas veces contradictorios entre sí, lo que dificulta encontrar un marco único, generalizador y orgánico para su interpretación. La cultura del México actual proviene de un sincretismo o de la integración de diferentes culturas, ¿verdad?, que se produjo entre aquellas culturas antiguas que encontraron los españoles, ¿verdad?, con las culturas antiguas, incluso también esa unión de la cultura española con la africana, y que se fusionaron, que se sincretizaron o que fueron integradas en la cultura tradicional indígena en la cosmovisión española. Y este proceso de aculturación no se ha detenido y continúa en la medida en que sobreviven tres medicinas, tres culturas interrelacionadas entre sí. A lo largo de los siglos se ha generado en México una medicina popular híbrida donde pueden encontrarse recursos, prácticas, nociologías, es decir, saberes provenientes de distintos episodios de una inculturación, pues a veces que se llevó de una manera forzada. Pero a nivel nacional la tradición medicinal muy rica se ve reflejada en terapeutas especializados, por ejemplo, las que se denominan parteras, los hierberos, los hueseros, curanderos, como en las formas de curación o tratamiento, sanaciones o rituales. Por mencionar algunos están los masajes, las llamadas sobadas, las infusiones, las cataplasmas, baños, barridas, las famosas limpias, así como en las plantas o animales, y finalmente
en elementos minerales y a veces se utilizan símbolos religiosos. En cada región de nuestro país, los anteriores componentes de la medicina tradicional confluyen para diagnosticar, curar o mantener la salud física, emocional o, por qué no, también la salud espiritual, ya sea de forma individual, colectiva o comunitaria, tomando en cuenta que la enfermedad generalmente es el resultado de las relaciones que los seres humanos establecen entre sí y con su entorno, el mundo de la naturaleza y el mundo de las divinidades. Es importante destacar que la medicina tradicional es una opción que sigue practicándose en muchas comunidades indígenas del país, no solamente comunidades indígenas, sino también todo un espectro social, ¿no? Por ello, su protección, conservación, revitalización y reconocimiento resultan relevantes para nosotros como académicos, para profundizar en su estudio y también para el conocimiento y el uso sustentable de una riqueza biológica que tenemos en el país. Vamos también a hablar sobre este aspecto con un tema relacionado con el ceremonial y el ritual. El uso que los seres humanos hacen de la naturaleza está vinculado y marcado por la cultura. Esto quiere decir que está relacionado con el conjunto de creencias, conocimientos, tradiciones y costumbres de cada comunidad o pueblo que se reconocen en su cosmovisión, o como dicen los alemanes, la Weltanschauung, y que es una visión estructurada sobre el medio ambiente en el que viven y en general sobre el lugar que ocupan en el universo. Las ceremonias y rituales constituyen algunas de las expresiones culturales mediante las cuales se reconoce y expresa esa cosmovisión de un pueblo, de una cultura, ya que a partir de estas se establecen vínculos simbólicos con personas o seres divinos y con el entorno natural. De esta manera, un símbolo, decía Paul Ricoeur, de que el hombre es un ser simbólico, pues el símbolo constituye la unidad cultural básica en la estructura de una ceremonia o de un ritual, y es común que para representarlo se utilicen elementos de la naturaleza como plantas, animales y hongos. La cosmovisión entonces es recreada a través del ritual. Los rituales involucran un conjunto de prácticas y símbolos, tales como las ofrendas, las danzas, cantos, gestos o actuaciones, y se llevan a cabo repetitivamente y voluntariamente por personas relacionadas culturalmente en lugares y tiempos determinados. Por otro lado, en esa ceremonia se abarcan actividades que dan culto a entes divinos. Pueden ser manifestaciones sagradas de petición o agradecimiento y contemplan el desarrollo de un protocolo, normas y modos de ejecución, así como el uso de símbolos que sirven de comunión e identidad. Desde la época prehispánica se tiene conocimiento sobre el uso ceremonial o ritual de los elementos naturales del entorno, los restos de organismos psicoactivos en refugios muy antiguos de pueblos nómadas, por ejemplo, los restos de hongos alucinógenos que sugieren que mediante su uso se establecía el contacto del ser humano con los dioses. Y hay toda una tradición chamánica en algunas latitudes etnográficas de nuestro país, que precisamente son esos intermediarios que con esos hongos pues se comunican a otro mundo. Es el caso de una chamán, de una mujer del conocimiento como Sabina, la mazateca, ¿verdad? Entre otros. Uno de los organismos más utilizados con fines rituales eran los hongos denominados la carne de los dioses. De hecho, su uso está documentado en escritos de la época colonial, en donde se describe que los hongos se mezclaban generalmente con el cacao que se bebía al terminar un banquete, o bien se pulverizaban para ser fumados en combinación con tabaco y con resinas olorosas como el locoxotl o liquidámbar. Por otro lado, las aves son otro ejemplo de organismos sagrados. Para los mayas, las plumas del quetzal eran usadas como símbolo o como adorno en la mayoría de los tocados y otros atavíos que portaban los gobernantes mayas. Es importante destacar que
Cuando llegan los españoles, surgen los primeros científicos, de alguna manera, los que van a integrar, a sintetizar precisamente toda la herbolaria de las culturas prehispánicas. Recordemos a un Bernardino de Sahagún, que en su Historia de las Cosas de la Nueva España hace todo un catálogo, una clasificación, un orden de todas estas plantas medicinales que para los naturales, para los pueblos originarios, pues también tenían un simbolismo sagrado. Pero sí ya hay un saber científico que pretende clasificar precisamente toda esta riqueza de la flora y de la fauna en Nueva España. Actualmente el uso de la naturaleza con fines ceremoniales y rituales persiste en los pueblos indígenas y comunidades locales de México. La concepción de lo sagrado sigue siendo fundamental para el vínculo entre humanos y seres divinos. En ese sentido destaca el uso del maíz, que es una planta sagrada en gran parte del país. Su importancia no solo es fundamental como alimento, sino también tiene su significado para la cosmovisión de pueblos indígenas enteros y en la forma de vida de la mayor parte de nuestros pueblos en México. Para los totonacos, por ejemplo, de la Sierra Norte de Puebla, el maíz está presente en toda la comida ritual, ya sea en tamales, tortillas o atole, rituales u ofrendas. El maíz es el kin tiyatlihuay, es decir, nuestra carne de la tierra. Un ejemplo de bebida ceremonial lo constituye el uso del vino ceremonial balché por parte de los mayas yucatecos, quienes lo emplean en ofrendas y ceremonias colectivas de agradecimiento, petición y protección, así como en rituales de purificación. Esta bebida es elaborada con la corteza del árbol de pitarrilla o balché, el cual es considerado como un árbol secreto para preparar agua santa y venerada. El uso ritual y ceremonial de la naturaleza no solo persiste en nuestro país, sino que se presenta en una gran variedad de formas. En particular, el uso de algunas especies como agentes enteógenos, del griego enteos, con Dios dentro y gen origen, se mantiene en los rituales de algunas culturas. Los efectos de las sustancias psicoactivas que poseen son reconocidos como la vía de conexión con las divinidades. Los hongos son un grupo importante para este tipo de ritos, por ejemplo, entre los mazatecos, chinantecos, los mixes, los zapotecos y mixtecos del estado de Oaxaca. Las especies más utilizadas son, por ejemplo, la psilocibe mexicana, la cubensis y la caerulensis. Sin embargo, su consumo requiere un amplio conocimiento, ya que los efectos tóxicos causados por principios activos de estas y otras especies pueden provocar desde estados de pánico, ansiedad y profunda depresión, y llegando incluso hasta la muerte. La población indígena que utiliza este tipo de organismos posee una profunda sabiduría sobre ellos, por lo cual su manipulación y uso se da exclusivamente con fines ceremoniales o rituales. Las prácticas rituales y ceremoniales también involucran el uso de organismos completos o partes de ellos, ya sea de plantas o animales. Generalmente se usan como adornos y símbolos sagrados. Tal es el caso de la flor de Catarina, que es una orquídea utilizada por campesinos del sur del estado de Morelos para las ofrendas en las ceremonias de Días de Muertos. Asimismo se llegan a utilizar como elementos simbólicos o amuletos o animales como el camaleón, las serpientes, el colibrí, el mono araña, el armadillo, entre otros, por citar algunos. De hecho, en México se ha reportado el uso de 32 especies de reptiles y 10 de anfibios con fines mágico-religiosos. Y también decíamos que la medicina tradicional pues es parte del patrimonio cultural de la humanidad en su aspecto inmaterial. Tenemos una clasificación de patrimonio cultural material e inmaterial, entonces estamos ante un conjunto de conocimientos, de saberes que implica la medicina tradicional. Normalmente la Convención de la UNESCO afirma que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los siguientes ámbitos, como por ejemplo las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial,
las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Aquí es donde entraría pues la medicina tradicional como parte del saber de culturas ancestrales, de culturas antiguas y que todavía siguen aportando mucho a la mexicanidad en este caso o a las culturas de los diferentes pueblos. También se considera como patrimonio cultural inmaterial pues las técnicas artesanales y tradicionales. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, donde entraría la práctica de la medicina tradicional, abarcan una serie, como decíamos, de saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el medio natural. Estos modos de pensar el universo, de tener un acercamiento al mundo, a la naturaleza, al mundo espiritual, se expresan a través del lenguaje, de la tradición oral que se va pasando de generaciones en generaciones, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la visión del mundo influyen muy considerablemente en los valores y creencias y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales. A su vez, esos modos de pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la comunidad. Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo, los conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los conocimientos sobre la fauna y flora locales, las medicinas tradicionales, los rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las cosmologías, las prácticas chamánicas, que ya decíamos, los ritos de posesión, las organizaciones sociales, las festividades, los idiomas y las artes visuales. Los conocimientos y usos tradicionales constituyen, pues, el núcleo central de la cultura e identidad de una comunidad, pero su supervivencia corre un grave peligro a causa de la mundialización, de la globalización, aunque algunos aspectos de los conocimientos tradicionales, como el uso medicinal de especies vegetales locales, pueden ser de interés para los científicos y las empresas. Ello no impide que muchas prácticas ancestrales estén desapareciendo. Ya decíamos que los mismos españoles, los misioneros antiguos, ¿verdad? En el siglo XVI ellos se encargaron de sintetizar el conocimiento de los saberes tradicionales indígenas. Pero también la rápida urbanización, la extensión de los terrenos agrícolas pueden tener graves consecuencias para el entorno natural de estas comunidades y de sus conocimientos que éstas tienen de sí mismas. Las talas y los desbroces pueden provocar la desaparición de bosques sagrados, considerados como sagrados, o la necesidad de encontrar fuentes alternativas para la construcción. A menudo la protección del entorno natural está estrechamente vinculada con la salvaguardia de la cosmología de una comunidad. Cultura y naturaleza siempre van imbricados, y de otros elementos de este patrimonio cultural inmaterial. Dentro de las grandes culturas, la misma UNESCO ha considerado, por ejemplo, en el caso de la India, el yoga, la cual tiene una filosofía que subyace en esta antigua práctica en la India y que ha influido en numerosísimos aspectos de la sociedad de este país, que van desde la salud y la medicina hasta la educación y las artes, basados en la unificación de la mente, el cuerpo y el alma para mejorar el bienestar mental, físico y espiritual. Los valores del yoga constituyen una parte importante del ethos, ¿verdad? De la educación, de la cultura de una comunidad. El yoga combina también la adopción de una serie de posturas, la meditación, el control de la respiración, las salmodias y otras técnicas que tienen por objeto lograr la realización personal, mitigar cualquier sufrimiento experimentado y facilitar el acceso a un estado de liberación. El yoga lo practican las personas de edad y las más jóvenes sin discriminación alguna por razones de sexo, clase social,
o religión, y su práctica se ha popularizado incluso en otras latitudes fuera de la India. Tradicionalmente esta práctica cultural, el yoga es considerada por la UNESCO como una práctica cultural, la transmitían los custodios de los conocimientos y competencias inherentes a ella. Esto es lo que en la India le llaman los gurús, con arreglo al modelo de enseñanza maestro-alumno, el gurú, el shishya. Actualmente, sin embargo, hay monasterios en la India, escuelas, universidades, centros comunitarios y redes sociales que ofrecen a los apasionados de esta práctica del yoga la posibilidad de aprender esta, reitero, práctica cultural tradicional. Para la enseñanza y práctica del yoga se utilizan textos y manuscritos antiguos, aunque actualmente hay también numerosas obras modernas disponibles a esos efectos. Otra práctica, otro conjunto de saberes es el que constituye la acupuntura y la moxibustión, que son modalidades de la medicina tradicional china, que no solo están ampliamente extendidas en este país, sino también en el Asia sudoriental, Europa, incluso América. Las teorías relativas a la acupuntura y la moxibustión sostienen que el cuerpo humano es un pequeño universo unido por canales que, mediante una estimulación física del acupuntor, pueden estimular las funciones de autorregulación del organismo y sanar a los pacientes. Es una práctica medicinal, pero también tiene todo un saber ancestral. Esta estimulación se efectúa quemando abrótano, moxa, o insertando agujas en determinados puntos de esos canales para restablecer el equilibrio del cuerpo y tratar y prevenir las enfermedades. En la acupuntura, las agujas se seleccionan en función de las condiciones del paciente y se usan para pinchar los puntos escogidos y estimularlos. La moxibustión suele comprender dos modalidades, una directa, en la que se aplican conos de abrótano sobre los puntos seleccionados, y otra indirecta, en la que se mantiene un bastoncillo de abrótano a una determinada distancia de la superficie del cuerpo para calentar la zona elegida. Los conos y estos bastoncillos se fabrican con hojas secas de abrótano. El aprendizaje de la acupuntura y la moxibustión se efectuaban mediante instrucción verbal y demostraciones y se transmitían de maestros a discípulos o entre los miembros de un clan. Actualmente, las técnicas de acupuntura y moxibustión se transmiten por medio de la enseñanza formal impartida, incluso en centros universitarios. Dentro de la lista que maneja la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, tenemos aquella cosmovisión andina de los Calahuayas en Bolivia. He querido seleccionar, tres grandes culturas, la china, la india y, ¿por qué no?, las amerindias, ¿no? En el caso de los Calahuayas en Bolivia, los orígenes de este grupo étnico de los Calahuayas, afincados en la región montañosa de Bautista Saavedra al norte de La Paz, se remontan a la época preincaica. Al igual que muchos otros aspectos de la cultura andina, sus prácticas y sus valores han evolucionado con la fusión de las religiones indígena y la religión cristiana, la cosmovisión cristiana. La actividad principal de los Calahuayas es el ejercicio de una medicina ancestral a la que están asociados diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de la economía local. Todas estas prácticas de la medicina tradicional tienen sus repercusiones económicas, porque también forman parte de la subsistencia de grandes grupos indígenas, de grandes grupos culturales en todos estos países que hemos mencionado, incluso en nuestro país, en México. La cosmovisión andina de la cultura calahuaya en Bolivia abarca todo un acervo coherente de mitos, ritos, valores y expresiones artísticas. Los mitos no lo decimos en tono peyorativo, el mito es una forma de conocimiento, de explicar de alguna manera esa cosmovisión sobre el mundo, el hombre, la naturaleza. Y también, pues, esta cultura calahuaya tiene sus expresiones artísticas como todas las culturas.
Sus técnicas medicinales, basadas en los sistemas de creencias de los antiguos pueblos indígenas de los Andes, gozan de un amplio reconocimiento en Bolivia y en numerosos países de América del Sur, donde ejercen los médicos sacerdotes calaguayas. Este arte de curación, que está reservado a los hombres, procede de un conocimiento extraordinario de farmacopea animal, mineral y botánica, así como de todo un corpus de conocimientos rituales indisociables de las creencias religiosas. Los curanderos itinerantes tratan a los pacientes gracias a unos conocimientos médicos y farmacéuticos que se articulan en torno a un sistema complejo de transmisión y de aprendizaje en el que el viaje desempeña un papel preponderante. Al atravesar ecosistemas muy variados en el transcurso de sus viajes, los curanderos calaguayas perfeccionan sus conocimientos de las plantas medicinales. Por ejemplo, la farmacopea calaguaya, que consta de unas 980 especies, es una de las más ricas del mundo. Las mujeres calaguayas participan en ciertos ritos y se consagran a la salud de las mujeres encinta y de los niños. Ellas tejen los paños que se utilizan en los ritos, cuyos motivos y adornos evocan esta cosmovisión indígena. Durante las ceremonias rituales, grupos de músicos llamados cantús tocan la zampoña y el tambor para entrar en contacto con el mundo de los espíritus, como el chamán en México. En los últimos años, el modo de vida tradicional de los calaguayas se ha visto amenazado por la aculturación, lo que puede entrañar la desaparición de este acervo extraordinario de conocimientos médicos. La tradición también se ha visto afectada por la falta de protección jurídica de las comunidades indígenas y frente a las grandes empresas farmacéuticas. Bueno, pues hemos podido ver de una manera muy sucinta, conversar sobre el discurrir histórico de este proceso de producción de conocimientos, teniendo como referente el mundo cultural en que están inmersas las civilizaciones que integran la humanidad y que de una forma u otra todas hacen ingentes aportes a la configuración del tejido humano y del planeta. Muchas gracias.